Hola y bienvenidos a esta serie de videotutoriales sobre el editor de partituras MuseScore. Un editor de partituras es al lenguaje musical lo que, por ejemplo, Microsoft Word es al lenguaje escrito. Es decir, nos va a permitir generar, editar e imprimir cualquier tipo de partitura. Una vez que abrimos el programa, lo primero que nos encontramos es el centro de inicio, una ventana auxiliar en la que podemos hacer algunas operaciones básicas como crear una nueva partitura, abrir alguna partitura en la que hayamos estado trabajando recientemente, tener acceso a un tutorial de iniciación y quizá una de las características más interesantes de este programa es el acceso a la gran comunidad online que tiene tanto a nivel de suministro de partituras para este editor como de foros de consulta, etcétera. Por ejemplo, si escribimos aquí en la casilla de búsqueda, nos remite a la página del programa musescore.com y podemos encontrar multitud de archivos que son el fruto de la colaboración de los miembros de la comunidad de MuseScore y las cuales podemos descargar previo registro de forma gratuita. Vamos a familiarizarnos un poco con la interfaz del programa. Para ello voy a abrir una partitura que yo me he descargado de la comunidad de MuseScore. En este caso un fragmento de una sinfonía de Brahms. Bien, vamos a fijarnos en las diferentes partes de la interfaz de MuseScore. En primer lugar, y como en casi cualquier aplicación, tenemos en la parte de arriba la barra de menús. La iremos viendo en detalle conforme la vayamos usando, aunque lo más recomendable siempre para acceder a los comandos es usar los atajos de teclado, porque aceleran mucho el flujo de trabajo. Con la práctica, cuando vayamos usando los comandos de la barra de menús, debemos tratar de fijarnos y, si es posible, memorizar los atajos que aparecen junto a cada uno de los comandos. Bien, algunas de las opciones principales de esta barra de menú las tendríamos aquí en el epígrafe editar. Vamos a encontrar en la parte de abajo el acceso a las preferencias de la aplicación. Aquí vamos a poder configurar diversos aspectos importantes del funcionamiento del programa. Podemos fijarnos también en el epígrafe ver, en el cual vamos a encontrar el acceso para que se muestren o se oculten una serie de ventanas auxiliares del programa, como por ejemplo pues un teclado para introducir las notas, el mezclador cuando estemos reproduciendo, y luego una serie de ventanas que se usan mucho durante la edición, como por ejemplo el inspector, en este caso estaba activado, la paleta maestra, que nos va a dar acceso también a una serie de comandos para introducir elementos en la partitura, etc. Tenemos también el epígrafe añadir, en el cual vamos a encontrar los comandos para añadir compases, marcos, ya veremos lo que es esto, texto de distinto tipo y líneas como por ejemplo ligaduras, crescendos, líneas de octava, etc. También es importante el epígrafe diseño, ya que en él vamos a encontrar los comandos necesarios para configurar determinadas cuestiones relacionadas con el aspecto de la partitura. Por último, fijarnos también en el epígrafe ayuda, donde vamos a encontrar un acceso al manual en línea de MuseScore,
que está dentro de la página musescore.org y que está hecho a base de las contribuciones de los miembros de la comunidad. Y también podemos encontrar dentro del botón ayuda un botón útil que es el volver a configuración de fábrica, por si hiciésemos algún cambio en la configuración que nos dejara en una situación complicada para usarlo y no sabemos cómo revertir esa configuración, pues directamente le damos a volver a configuración de fábrica y el programa comenzará a funcionar como lo hizo la primera vez después de instalarse. Debajo de la barra de menús tenemos una serie de botones que nos van a dar acceso directo a determinadas funciones del programa. Por ejemplo, aquí el botón Nueva partitura, que nos llevaría al asistente de Nueva partitura, que veremos más adelante. Tenemos el botón para abrir archivos, para guardar la partitura en la que estamos trabajando, para imprimir, controles para la reproducción y metrónomo, etc. Debajo tenemos otra serie de botones que corresponden a funciones ya muy específicas de notación, como los atajos para introducir las diferentes duraciones rítmicas, puntillos, ligadura de unión, silencios, alteraciones, trabajo con voces, etc. Si bien es importante, como comenté al principio, manejar todos estos comandos a través de atajos de teclado, ya que de lo contrario el manejo de la aplicación puede ser tedioso. Como podéis ver, cuando sitúo el cursor encima de cualquiera de estos botones, me aparece el nombre del comando, fusa, valor de fusa en este caso, y al mismo tiempo el atajo de teclado correspondiente, que en este caso sería el número 1 del bloque numérico del teclado. Si pulso el botón de abrir partitura, se abre una ventana del explorador de archivos de Windows y me lleva directamente a la carpeta en la que se guardan las partituras de MuseScore por defecto. Esta carpeta es usuarios, el nombre del usuario, carpeta documentos, MuseScore 2, partituras. Allí encontraremos, si no lo modificamos, todas las partituras en las que hayamos estado trabajando. Y fijémonos en el icono característico de las partituras de este editor y además en que los archivos de MuseScore tienen la extensión MSCZ. Vamos a fijarnos ahora en la columna de la izquierda. Bueno, por cierto, el teclado este lo voy a cerrar. La columna de la izquierda se denomina paletas y en ellas vamos a encontrar una serie de epígrafes con comandos o iconos que nos van a permitir insertar los elementos típicos de una partitura, pues como armaduras, claves, líneas de tipo regulador, líneas de octava, líneas de pedal, etc. Esta ventana de paletas tiene en la parte inferior un botón para ponerla en modo básico o avanzado. Lo vamos a poner en avanzado, ya que así nos aparecerán todos los epígrafes con sus comandos correspondientes. Los elementos de la paleta algunas veces se añadirán arrastrando. Por ejemplo, vamos a abrir aquí en dinámicas y el matiz forte lo pinchamos con el puntero y lo soltamos en alguna parte de nuestra partitura. Las barras de compás funcionan más o menos igual. Pinchamos y arrastramos a algún punto de la partitura. Como veis, se inserta. Comentar, ya que estamos, que cuando queramos deshacer alguna acción que hayamos realizado sobre la partitura, lo mejor es pulsar la combinación de teclas Control Z. Como veis, desaparece la doble barra y el forte este que habíamos insertado.
Otras veces, para insertar algún elemento desde las paletas, será necesario tener seleccionado previamente algún pasaje en la partitura. Por ejemplo, pues si yo quiero insertar aquí en este compás una ligadura, pues primero marco el compás con lo que me queda seleccionado y ahora me voy a líneas, hago doble clic en la ligadura y como podéis ver aparece sobre las notas que teníamos seleccionadas. En cualquier caso, todos estos procedimientos los iremos viendo en detalle en cuanto que empecemos a copiar alguna partitura. Recordemos, como comenté al principio, que en la barra de menús, en el epígrafe ver, tenemos acceso a mostrar u ocultar cualquiera de las ventanas de trabajo de MuseScore, y es importante recordarlo porque no es raro que por accidente cerremos alguna ventana y después no sabemos cómo hacer que vuelva a aparecer. Bien, pues es muy sencillo, vamos al epígrafe ver, en este caso marcamos las paletas, o bien mediante el atajo de teclado correspondiente. Por ejemplo, para el inspector es F8, pues pulsando la tecla F8 el inspector se abre y se cierra. Ya que estamos, el inspector es la otra ventana importante que nos falta por ver de MuseScore. Se sitúa en una columna a la derecha de la interfaz y nos sirve para ajustar las diferentes propiedades de cualquier objeto que esté presente en la partitura. Por ejemplo, voy a seleccionar la indicación de tempo de la partitura. Para que el inspector se active, tiene que haber algún elemento marcado, seleccionado en la partitura. Fijaos que ahora dice nada seleccionado. En cuanto que marque la indicación de tempo, me aparecen aquí una serie de opciones para editar las propiedades de este elemento, por ejemplo, mantenerlo visible u ocultarlo, modificar su posición en la partitura, su color, el estilo de texto. En este caso, al ser un texto de tempo, me permite ajustar también la velocidad de metrónomo equivalente, etc. Para terminar con la introducción a la interfaz de MuseScore, pues fijémonos en estas pestañas de aquí que nos van a permitir tener acceso a las diferentes partituras que tengamos abiertas dentro de la interfaz. Podemos trabajar con varias partituras a la vez y podremos ordenarlas, cerrarlas, etc. Para comenzar a trabajar en una nueva partitura, vamos a pulsar la tecla F4, con lo que se va a abrir el centro de inicio y vamos a crear una nueva partitura pulsando en el icono correspondiente. Bien, hasta aquí este primer tutorial. En el siguiente comenzaremos a trabajar con el asistente de nueva partitura para ir copiando nuestro primer texto musical.